Muy bien, chicos. Buenos días, primero que nada. Espero que se encuentren muy bien y muy cómodos en este dominguito que amaneció fresco y con un cambio de horario, así que sorprendentemente para todos descansamos lo suficiente, descansamos de más por el cambio de horario. Se atrasó una hora y resulta que nos dormimos una hora más temprano y descansamos un ratito extra. Pues me da mucho gusto verlos aquí. Vamos a iniciar con la clase de hoy, pero voy a introducir haciéndoles saber que durante la clase anterior, el domingo pasado, tuvimos unos problemas para poder concluir la clase, ya que en lo último que quedaba de esta unidad, pues perdí la conexión, perdí la red y por lo tanto se ve interrumpida o se ve dejada a la mitad la clase anterior. Y yo había dicho que les iba a subir ese contenido durante lo largo de la semana, pero preferí dejarlo para este último domingo para que todos estemos en la misma sintonía y queden como prueba estos videos de que todo ahí se está dejando preparado y listo. Entonces, vamos allá, vamos a la clase de hoy, ya habiendo aclarado eso, porque les voy a dejar de tareas un par de cositas pendientes, pero que espero que puedan realizar en lo que queda pues de este rato para que no tengan tareas pendientes para la próxima semana, las puedan realizar hoy mismo y terminarlas hoy mismo y pues ya irse cada quien tranquilo a su casa hasta esperar el próximo domingo. Vamos a dar un rápido repaso para poder para poder conectar lo que vamos a ver el día de hoy con lo que vimos el domingo pasado y con la misma nos vamos a ir derechito a la conclusión de estos temas. Bueno, pues el domingo pasado abordábamos ya algunas perspectivas del mundo actual, tal y como se llama esta última unidad. Resulta que después de todos los conflictos económicos, ideológicos, políticos y por supuesto todas las guerras y luchas que hubieron durante el siglo pasado, durante el siglo XX, el mundo se reorganiza o se organiza de forma jerárquica según una nueva o un nuevo estilo de organización geopolítica. Es decir, un tipo de organización donde distintos países concentrarán el poder, o más bien el poderío económico, bélico, ideológico, social, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablábamos de cómo era que estos países serán considerados o llamados según los elementos del poder que tenían o con los que podían cumplir. Hablábamos de los poderes ascendentes y las capacidades y dinámicas de cambio que hay entre estas potencias, como se les conoce. Hay tres niveles de poderes ascendentes. Las grandes potencias, que son los países que cuentan con todos los elementos o la gran mayoría de los elementos de poder. Las potencias emergentes, que tienen la materia prima o todo lo necesario para poder convertirse en grandes potencias, pero todavía no lo son del todo. Y por último están los países en desarrollo, que son los países que más bien dependen de las grandes potencias, que no tienen muchos de los elementos del poder y que necesitan un cambio constante o una dinámica activa, proactiva con las grandes potencias para poder subsistir. Hablábamos entonces de los elementos del poder y de ahí sale nuestra primera tarea respecto a este tema, respecto a esta unidad. Hablábamos de que cada uno de los elementos del poder tiene las características por describir uno de los aspectos que le dan poder a un país. Sin embargo, en este cuadro las descripciones no están de acuerdo con las definiciones. Chequen, por ejemplo, aquí dice geografía y esta no es, disculpen, esta no es la definición de geografía. Entonces, ustedes tienen que reorganizar este cuadro tomando
estos elementos con su respectiva definición. Tienen que buscarlo entre estas definiciones para reorganizar el cuadro y hacerlo ya de forma correcta, ¿no? Esa era su tarea. Hablábamos de que estos eran los aspectos que tienen que tener los países para poder relacionarse con otros países y para poder ser considerados grandes potencias, potencias emergentes o países en desarrollo, según el papel que juegan. Decíamos que un país podría convertirse en una potencia. No solamente se trataba de que si este país ya tenía el poder, sino que un país podía obtenerlo, evolucionar, o por el contrario podría adaptarse a su entorno y encontrar formas de subsistir o de obtener lo faltante para convertirse en una potencia emergente. Conociendo Hola, buenos días. el poder, buenos días Angie, qué bueno que estás con nosotros hoy. Como les decía, así como se trata de los elementos del poder y la importancia que tienen en nuestros países, aprendíamos que hay algunas circunstancias modernas en las cuales nuestros países se encuentran. Específicamente ahora es más importante establecer cómo es que las grandes potencias tienen afecciones encima de los países más pequeños o por qué son tan relevantes en relación a nosotros, ¿no? ¿Por qué los Estados Unidos son tan importantes para México, por ejemplo? ¿Por qué todo el tiempo nos llegan noticias de los Estados Unidos? ¿Por qué todo lo que dice Trump nos afecta? ¿Por qué ahora que ellos están en elecciones es para nosotros tan importante entender y saber quién gana? Porque literalmente, dependiendo de quién gane, sabremos qué tan fácil o qué tan difícil la tendremos en el país norteamericano, ya sea por nuestros compatriotas que emigran hacia el país o por las relaciones diplomáticas que podamos tener con el actual o el siguiente mandatario del país norteamericano. Entonces, teniendo esos detalles en cuenta, empezamos a hablar de algunas situaciones modernas que son relevantes para el mundo y la forma en la que lo vemos ahora mismo. Y así empezamos a hablar de algunos bloques que se podían convertir en potencias y otros países, por ejemplo, el norteamericano, que sufría de crisis económicas y pues que por lo tanto tenía afecciones en otros países. Okay. Hablamos del BRIC, lo comentamos de forma muy rápida, pero espero que algunos de ustedes todavía se acuerden. Les decía yo que algunos analistas a principios del siglo XXI, a principios del 2000, determinaron que habían 4 o 5 países que iban a poder convertirse en potencias, en grandes potencias, después de muchos años de ser potencias en desarrollo. Se suponía que estos 4 eran los 4 países que eran potencias emergentes y que se iban a poder convertir en grandes potencias como los Estados Unidos en su momento. El bloque BRIC, que en realidad son las siglas de Brasil, Rusia, India y China. Algunas otras personas añadían BRICSAM, añadiendo a México a la mezcla. Pues México lleva mucho tiempo siendo una potencia en desarrollo, emergente y país en desarrollo, ya nadie sabe qué somos, pero bueno. Y comentábamos que estos 4 países iban a convertirse en grandes potencias según los analistas. Pero también decía yo que hay 2 formas de ver esto. La forma en la que lo dice nuestro manual o la forma moderna, literalmente. Porque si bien nuestro manual no es tan viejo, en los últimos 10 años han habido grandes cambios económicos y de poder dentro de estos países que han convertido a estos mismos 4 países, ya sea en las potencias que todo el mundo creía que podían ser, o los redujeron a países en desarrollo una vez más.
Y de estos cuatro bloques, 2 de ellos consiguieron el título de potencias y 2 no. Empezando, por ejemplo, con Brasil, que tenía todas las capacidades para convertirse en un país o en una potencia grande debido a la gran cantidad de recursos naturales que hay dentro del país. Y decíamos que no solamente era uno de los países más grandes territorialmente hablando en América Latina y Sudamérica, sino que además las grandes influencias que tenía con otras fronteras, la gran cantidad de recursos naturales y los muchos tratados diplomáticos que podían hacer con países a su alrededor y a grandes distancias, pues convertirían a Brasil en una gran potencia rápidamente si se continuaba, preservando esas buenas relaciones y esas buenas decisiones que hasta entonces se veían como las que convertirían al país como una gran potencia. Y les explicaba que en ese entonces, más bien, que cuando recién salió el material en el cual nosotros basamos el contenido de nuestras clases, pues Brasil se convirtió técnicamente en la potencia de Latinoamérica, porque pues la forma de gobierno favoreció mucho al país, le permitió encontrarse en una buena posición política, ¿no? Para convertirse en un país autosustentable, que no tuviera que tener la influencia de otros países para poder decidir y actuar de forma política y económica. Y pues principalmente en ese entonces Brasil se veía afectado por la forma de gobierno de ese entonces, porque si bien Brasil tenía los recursos económicos, la influencia regional y la capacidad de convertirse en una potencia mundial, pues el problema surgió en realidad cuando pues tuvieron malos gobiernos, porque los gobiernos antecesores no concentraron sus esfuerzos en el nivel educativo y los siguientes gobiernos se encargaron de terminar de tirar y de tumbar a Brasil al piso. ¿Por qué? Pues porque se pasaron de lanza, principalmente el presidente actual, Bolsonaro, es un desgraciado. Ese güey le dio permisos a algunas compañías norteamericanas para entrar y talar y explotar los recursos hallados en el Amazonas, que pues es el bosque y la selva más grande de todo el mundo. Se dice que literalmente que las Amazonas son los pulmones de nuestro mundo. Se produce 25% del oxígeno purificado del mundo, se produce ahí en el Amazonas. Y ese canijo le interesa tanto el dinero que le dio permiso a algunas de las agrupaciones norteamericanas para explotarlo. Pues Brasil se puede ir olvidando de su sueño de convertirse en una potencia mundial. Ya pasó ese cuento, no se dio, ya murió. Luego pues estaba Rusia, que ya sabemos cómo acabó ese cuento. Su poderío militar y su forma de gobierno un poquito opresiva y fuerte, debido a que el mandato ruso siempre ha sido intenso, permitieron que se convirtiera en una gran potencia rápidamente y que compitiera directamente con los Estados Unidos. Su gran extensión territorial y su tamaño han permitido que muchas personas emigren al país, el país crezca económicamente y pues actualmente ya es una potencia mundial. Para 2011 se le consideraba un país como potencia emergente. Hoy en día, en el 2020, la influencia de Rusia es tal que los últimos grandes conflictos norteamericanos han sido por rumores que han ocurrido en Rusia. India era otro país que se veía lo suficientemente fuerte como para convertirse en una gran potencia, pero que no se había convertido en una gran potencia
debido a su espiritualidad. Si bien la historia de India tiene miles de años de haber existido y durante mucho tiempo se les consideró cosmopolitanos, porque a pesar de que la India es un país de Medio Oriente que fue colonizado, pues fue colonizado por los británicos. Los británicos fueron de los primeros grandes países en reconocer que el colonialismo era malo y apartarse, y aparte fueron de los primeros en permitir darle derechos a las grandes colonias. Entonces los británicos fueron los mismos que se quitaron de Estados Unidos y Estados Unidos se convirtió en potencia. Pues los británicos también se quitaron de la India y la India tenía el poder para convertirse en una potencia. El nacionalismo de la India empezó a surgir después de la lucha bajo Mahatma Gandhi. India se independizó desde el 47, entonces ya podía convertirse en una gran potencia mundial. El crecimiento de la India empezó a impulsarse de forma rápida. La innovación tecnológica y la exportación de servicios de alta calificación fueron factores notables para que pudiera evolucionar de manera económica. Además, también se encargaron de desarrollar unos ciertos productos industriales internacionales que se volvieron de gran influencia, como lo fueron las películas de Bollywood, que es una mezcla de Bombay y Hollywood. Entonces, una industria fílmica se creó en el lugar, una industria automotriz también, y de repente la India se convirtió en lo que parecía ser una potencia emergente debido a su poderío económico. El problema era la oligarquía en la India. Como había grandes lugares donde había fuerte poderío económico, también había otros lugares donde había gran pobreza. Y a esa mezcla se le añadían pues las presiones separatistas tradicionales. Es decir, que había ciertas costumbres y tradiciones que eran pertenecientes a la religiosidad y a la espiritualidad del país, que constantemente iban a estar jalando a la India para que no existieran cambios grandes y siempre se encontraran pues como un país en desarrollo en vez de una potencia. ¿Por qué? Pues porque los indios tienen estas tradiciones y estas prácticas sociales que son muy anticuadas, como por ejemplo la brecha de oportunidades entre los hombres y las mujeres, que para ellos pues vale mucho más un hombre que una mujer, que pues la pobreza y la gente miserable pues se le hacía mucho a un lado y se le ignoraba mucho por el clasismo. Fuera del crecimiento económico que tenían, el desarrollo social no tenía un acceso equitativo ni a la salud, ni a la vivienda, ni al bienestar. Entonces sí había potencial, pero el pueblo indio estaba sufriendo un montón, ¿sí? Y no se convirtió en una potencia por sus tradiciones, por su moral, por su religión, porque ellos prefirieron continuar y preservar su malestar antes de evolucionar. Y por último estaba la China. Pues China ya todos sabemos que se convirtió en una potencia mundial debido al régimen que ellos continúan teniendo. No es justo decir que en China el gobierno es bueno, no lo es. Si no lo saben, investiguenlo. Están bajo un régimen muy feo, populista, muy fuerte. Y entonces siempre están teniendo problemas, pero se convirtieron en una gran potencia debido al poder industrial que tienen. Esto ya lo habíamos comentado, así que vamos a pasarlo mejor más rápido, porque siento que me estoy tardando mucho en esto. Vamos a irnos rápido. Le voy a meter el acelerador para que terminemos con esto. Hablábamos de la economía estadounidense también. Les decía que durante el mandato de George Bush tuvimos algunos problemas. Actualmente sería muchísimo mejor que viéramos o que estudiáramos un poquito acerca de las malas decisiones que ha tomado el actual mandatario en los Estados Unidos, pero pues vamos a hacer un paréntesis para hablar de Bush y de la crisis económica estadounidense. Bush tuvo la dificultad de que él vivió en una época complicada, así como se le está viendo a AMLO negra con el coronavirus. Bush se la vio difícil durante una época complicada de los Estados Unidos. Resulta que él era el mandatario cuando sufrieron el primer gran atentado terrorista del 9/11. Ustedes ya deben de saber qué es el 9/11. Pues fue una época en la que el grupo terrorista Al Qaeda
dirigió e impactó 2 aviones contra las torres del World Trade Center, provocando que las Torres Gemelas cayeran y pues en el proceso matando a muchos ciudadanos americanos. Este señor estaba en el poder cuando sucedió aquello. Pues este compadre se volvió loco por las presiones que había dentro del pueblo americano y empezó a promover ideas xenofóbicas en las que pues le desarrollaron cierto pánico y odio a quienes eran los en entonces refugiados, y pues en todo Estados Unidos se empezaron a provocar revueltas en las que las víctimas y los objetivos de los abusos y los maltratos eran los musulmanes y las personas de Medio Oriente que se encontraban viviendo en los Estados Unidos. No solamente eso, sino que este señor invirtió una gran capital del Producto Interno Bruto norteamericano y lo invirtió en la guerra en contra del terrorismo, llevando a sus tropas y a la Armada estadounidense a tener conflictos en Medio Oriente, que acabaron pues en una gran cantidad de dinero invertida, un montón de bajas norteamericanas, mucha gente perdiendo sus viviendas debido al aumento y al crecimiento de la tasa de intereses, y metió a Estados Unidos en una crisis económica, provocó una guerra este compadre pues en Medio Oriente, y pues, la economía estadounidense se cayó. Y como se cayeron los gringos, nos caímos aquí también en México, porque pues si se caen los gringos, nosotros nos caemos con ellos. Estaría de 10 que pudiéramos estudiar un poquito más acerca de las crisis económicas más recientes, porque si bien esto es de 2011, pues 2011 en paralelismo ya tiene casi 10 años y pues han pasado muchas cosas importantes en los últimos 10 años. Desde ese entonces entró al poder en los Estados Unidos el primer presidente de raza negra, que fue Barack Obama. Y pese a que nosotros tenemos un buen concepto de Barack Obama también tuvo grandes afecciones, por ejemplo, en cuanto a los emigrantes mexicanos. Ese señor fue el creador de algunas de las leyes más fuertes en contra de la migración mexicana y todas las personas que cruzaban la frontera de manera ilegal. También fue el fundador del llamadísimo Obamacare, que era un seguro social que permitía a los ciudadanos estadounidenses tener acceso gratuito a la salud, y mejoró el estatus de vida de los Estados Unidos un poquito. Fue Obama el que lo sacó de la crisis. Y posterior a los 8 años de mandato de Obama, pues tuvimos a Donald Trump, que es el actual mandatario que en estos días y en estas fechas se está postulando en contra del Partido Republicano. Y bueno, él es el candidato que reinó durante los 4 años determinados entre 2016 y 2020. Recuerden que los mandatos norteamericanos se hacen en 4 años, pero se permite una reelección. Entonces Donald Trump se está postulando para continuar su mandato otros 4 años en contra de Joe Biden, quien sería una de las personas más influyentes en los Estados Unidos gracias a su gran calidad como político y a su relevancia como dentro de su partido político. Y pues estén pendientes de esas elecciones, porque pues parece nada, pero Donald Trump sí hizo algunas cosas relevantes. Durante esos 4 años de mandato, Donald Trump fue el único presidente norteamericano que no provocó ninguna guerra. Eso está cañón. Ni siquiera Obama pudo evitar inmiscuirse en problemas bélicos durante sus 8 años de mandato. Y Donald Trump, que todos decíamos que este güey va a iniciar la Tercera Guerra Mundial, no provocó ninguna guerra. Al contrario, realizó múltiples viajes para reunirse con grandes líderes de diferentes países y crear relaciones diplomáticas con Corea del Norte, con los países árabes, y ese señor no provocó ninguna guerra. Es sorprendente, porque su forma de expresarse y las maneras en las que actúa pues parecen un poquito inapropiadas e indebidas para el americano promedio, pero al final y al cabo lo único que quiere es el bienestar para su país. Aparentemente Donald Trump representa al americano normal, un americano medio ignorante, con dificultades para expresarse, que siempre anda lastimando a las demás personas, pero que lo único que quiere es el bienestar para su país. Más o menos lo mismo que sucede con Andrés Manuel López Obrador, que pues capacidades discursivas ya no tiene tantas, pero las intenciones son buenas. Lo mismo sucede con Donald Trump, que se ve muy severo, muy mamón, pero en realidad no es tanto. Muchas de las políticas migratorias que se están aplicando, por ejemplo, no las empezaron a aplicar Trump, son políticas migratorias que ya estaban. O sea, Donald Trump no hizo las cosas más difíciles
ni peores para los ciudadanos americanos en realidad. Lo malo fue que su forma de expresarse y hablar promovía ideas incorrectas e indebidas dentro del país mismo. O sea, este güey le daba las ideas racistas a los que ya de por sí eran racistas y pues sentían que pues, Donald Trump los representaba y que lo que iba a hacer pues, era correr a todos los emigrantes mexicanos y a todos los que no fueran norteamericanos. Bueno, ahí se los dejo de tarea para que estén bien enterados. Recuerden que es el panorama mundial, que los Estados Unidos son un país que tenemos muy cerca y que pues es muy relevante que sepamos qué onda con ellos porque de ellos depende mucho de lo que sucede en nuestro país. Y por último hablábamos de América Latina. Teníamos que hablar de América Latina porque la razón por la que América Latina es un medio continente, ¿no? Porque somos muchos, somos un conglomerado de naciones. Todos nosotros tenemos una historia bastante trabancada. Todo el tiempo escuchamos que si hay crisis en Colombia, que si hay crisis en Chile, que si hay crisis en Argentina, que si hay crisis en tal lugar, que si en Brasil se está talando el Amazonas. Pues entonces todo el tiempo estamos viendo, y ni hablemos de Venezuela, todo el tiempo estamos viendo de que aquí en estos países todo el tiempo hay problemas y no logramos explicarnos bien por qué del todo. América Latina proviene de una historia de luchas y revoluciones. Toda América Latina fue manipulada y utilizada bajo el talón del colonialismo. Recuerden, otros grandes imperios vinieron, ocuparon el país, establecieron colonias, oprimieron a sus actuales ciudadanos y por supuesto provocaron muchos años de racismo, clasismo, crueldad, violencia en contra de las personas que vivían en cada país hasta que se fueron hartando y los fueron expulsando, como lo hizo México durante la independencia mexicana y durante la revolución. Entonces, eso mismo es lo que hicieron muchos otros países y eso es lo mismo, es la misma historia cíclica que se repitió en América Latina como un patrón que nos conecta a todos. Por supuesto, los latinos hemos formado grandes cantidades de reuniones y hemos tratado muchas veces de conglomerarnos para poder fortalecernos como países, pero la mayoría de los países latinoamericanos le debemos un dineral a los países europeos y a Estados Unidos, porque durante las recesiones económicas más grandes del siglo pasado, cuando todo el mundo estaba en guerra, estos países también se vieron afectados y empezaron a realizar préstamos a los otros grandes países, préstamos cuyos intereses crecieron y nosotros les debemos un dineral. México todavía le debe dinero a Francia, México todavía le debe dinero a los Estados Unidos, es a quienes más dinero le debemos. Por supuesto, tenemos una deuda externa creciente, pero todos los países latinoamericanos lo tienen en común. Y ese es como el pie que siempre se encuentra ahí tropezándonos cada vez que queremos convertirnos en potencias, las deudas externas o la deuda externa que tenemos con otros países. Por supuesto, algo que tienen que entender que se acabó durante estos tiempos fue este asunto de los estados plurinacionales. Este es un conflicto que ocurrió durante el siglo XX y terminó hasta el siglo XXI, cuando se separaron los grandes estados plurinacionales y pues se extinguieron algunos de los últimos estados plurinacionales. Aquí tengo una foto de Honduras, que sigue siendo un estado plurinacional en la parte superior. En la parte inferior podemos encontrar a Yugoslavia, que nosotros ya sabíamos que se fue un país que tenía varios países y se separó. Eso ya lo sabemos. Ahora, el último gran conflicto del siglo XXI del que quiero que hablemos es del terrorismo. Ustedes ya deben de tener una idea de lo que es el terrorismo, chicos. Si no la tienen, pues entonces, ¿dónde han estado los últimos 20 años? ¿Escondidos debajo de una piedra? Porque no es posible que no sepan de qué se trata cuando hablamos de terrorismo. El terrorismo es una técnica de miedo que se utiliza para influenciar y para tratar de imponer ideales e ideologías sobre las demás personas. Hay muchos tipos de terrorismo, pero ustedes ya deben de saber de qué se trata cuando lo escuchan o cuando hablamos de él, porque si bien quizás aquí en México no han sucedido grandes ataques terroristas, en el país o alrededor del globo han habido muchos casos de terrorismo y durante un tiempo parecieron ir como a la alza. Hubo un rato en el que estuvieron de mucha influencia y que era lo único de lo que se hablaba en todo el mundo. Y pues era una cosa horrible, pero pues se convirtió en una crisis o en un conflicto del siglo XXI que redefinió la primera década del siglo XXI. Durante los primeros 10 años del siglo XXI el terrorismo se convirtió en una de las cosas más importantes. El término terrorismo en realidad lo empezamos a escuchar a partir del 9/11, el 11 de septiembre del 2001, cuando se cayeron las Torres Gemelas debido al grupo terrorista Al Qaeda. A partir de ahí el terrorismo se convirtió en un tema internacional. Y pues el simple hecho de que Estados Unidos haya sido golpeado en su propia tierra con tal grado de contundencia y relevancia, por supuesto, levantó preocupaciones entre los gobernantes diplomáticos, académicos y militares de todos los países del mundo.
principalmente a los Estados Unidos, que acabaron invirtiendo en una guerra en Afganistán e Irak en 2001 y 2003, que se prolongaron durante muchos años. Y pues Barack Obama fue quien matara a Osama Bin Laden, por cierto. No sé si lo saben, pero en mayo del 2011 precisamente Obama lo mató. Existen 5 tipos de terrorismo que nosotros podemos clasificar y podemos entender. El terrorismo religioso, que es el terrorismo o las técnicas terroristas que se utilizan para influenciar o en nombre de la religión para tratar de impulsar cierto credo, ciertas creencias. Es lo que hacen, por ejemplo, los yihadistas extremistas que creen en Alá y son musulmanes y siempre se andan explotando en el nombre de su Dios. También está el terrorismo étnico o separatista, que este terrorismo se realiza dentro de un estado y siempre tratará de separar o independizar un territorio colonizado por un tercer estado. Es decir, el terrorismo separatista se da cuando un grupo de impacto terrorista pretende separar a su estado o a su país de un gobierno que no le agrada. Luego está el terrorismo político ideológico. Este terrorismo o este tipo de terrorismo se utiliza para antagonizar a los 2 tipos de intereses políticos que existen. Todos sabemos que hay 2 tipos de intereses políticos ideológicos, que son la izquierda y la derecha. La derecha siendo la conservadora, que pretende permanecer los tipos de gobiernos que han estado establecidos durante muchos años, y la izquierda siendo la radical, que pretende renovar las formas de gobierno. Entonces, el terrorismo ideológico o político ideológico se da cuando el objetivo de los grupos terroristas es afectar los intereses políticos de alguna de las ideologías que no les agrade, ya sea que quieran tumbar a la derecha o que quieran tumbar a la izquierda, y hacen estos actos de terror para que la otra ideología pueda tomar el poder y afectar a la otra. El terrorismo de Estado, por ejemplo, lo que hacen cuando matan a ciertos gobernantes. No sé si lo han visto. Han habido muchos ataques terroristas últimamente. El terrorismo de Estado se da cuando es el poder del Estado el que utiliza su influencia en las Fuerzas Armadas para eliminar a los opositores políticos. El terrorismo de Estado es el que provoca el mismo gobierno al utilizar a las fuerzas militares gubernamentales para detener o para lastimar al pueblo o a los políticos que estén en su contra. Por ejemplo, lo que hicieron aquí en México fue terrorismo de Estado, cuando utilizaron a los grupos de choque para afectar a los intereses políticos de las demás personas. Pues eso es terrorismo, chicos. Lo que hacían cuando insertaban a criminales en las protestas de la UNAM, terrorismo de Estado. Y por último está el terrorismo individual, que son estos grandes actos de violencia que son perpetrados o realizados por individuos aislados que tienen diferentes tipos de motivaciones. El terrorismo individual son, por ejemplo, las matanzas que realizan los muchachos en los Estados Unidos, en las escuelas, es terrorismo individual. O lo que realizó aquel tirador en Las Vegas, que tenía un montón de armas, tenía 72 armas registradas. No sé en qué cabeza cabe en los Estados Unidos que no exista una regulación para el control de armas, porque literalmente una persona que tiene 72 armas no te puede traer nada bueno, no importa de quién se trate. ¿Para qué quiere 72 armas? Bueno, pues este señor un día desde Las Vegas en un hotel salió por una ventana y disparó a cuántos ciudadanos latinos se encontró con un rifle de precisión. Eso es terrorismo individual. Esta persona tiene sus propias ideas y las promueve a través de la violencia, tratando de aterrorizar o de intimidar a las personas que habitan ahí. Y el origen del terrorismo, de las grandes ideas ideológicas o de las grandes ideologías fuertes y violentas, se encuentra en el conflicto de Israel y Palestina, pero esto ya no se los voy a dar yo, voy a dejar que lo averigüen por ustedes mismos. ¿Por qué? Porque no solamente sí lo sé, pero no con la misma claridad, y aparte encontré un video excelente donde se explica a la perfección. Cuando estaba tratando de saber qué materiales iba a subir la semana pasada, lo encontré. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, chicos, es que vamos a entrar a nuestra página del CETEC. Perdón, se detuvo el screen share. Vamos a entrar a la página del CETEC y ahí van a poder encontrar lo que ya tengo marcado como tarea. Espero que sí pueda cargar esta cosa porque a veces tarda un montón. Estamos en la quinta lección. La cuarta lección ya la pueden encontrar programada, pero esta es la quinta.
y hasta ahora pues no le había dado los permisos para que se pudiera visualizar. La van a visualizar ahora mismo. Porque la información que tenemos, por ejemplo, acerca del terrorismo es un poquito anticuada. Okay, entonces ya está. La lección 5 ya la pueden encontrar. Aquí mismo la estoy programando para que la vean. Esta es la de la semana pasada que sí logramos concluir. Esta es la de hoy, que estamos concluyendo hoy con lo de la semana pasada. Y aquí van a encontrar la primera parte de la lección, lo que se cortó la semana pasada, la actividad 8 de los elementos del poder, la tarea que les dejé. Y van a encontrar dos videos que necesito que se vean ahorita mismo, en este ratito que tienen libre. Los niveles de terrorismo, que es este videíto, que explica el terrorismo a partir de unos niveles. Les voy a dejar de tarea que anoten los 5 niveles de terrorismo y los organicen, ya sea en un cuadro comparativo o en lo que quieran. Y el conflicto de Israel y Palestina que se encuentra aquí. Que este video es muy importante, véanselo, porque de verdad está excelente, está excelente. ¿Ok? Muy bien, chicos, nos vemos a las 10 de la mañana. ¿Sale? A las 10 de la mañana para la siguiente clase. Chequen los videos, háganlo ya mismo. Y si pueden concluir sus tareas de una vez y subirlas de una vez. Nos vemos a las 10. Ok, profe, hasta las 10. Sale.